Viva la palabra viva. 17º Festival Internacional de Narradores de Historias, porque no solo de pan vive el hombre, también vive del cuento. Muy buenas noches. Hoy, viernes, estamos en las vísperas de finalizar este 17º Festival Internacional de Narradores de Historias. ¡Viva la palabra viva! Y aprendiendo en este año de pandemia, en este año 2020, pues la esencia de las artes, fundamentalmente escénicas, es el encuentro con el público, ese ritual de actor y espectador. Así que nos ha tocado entonces aprender estas alternativas de estar en la nube. Ahora llamamos a Casa Teatro de los Vientos, porque estamos en la vereda del centro de Neiva, en el lugar que se llama San Juan de los Vientos. Estamos contentos y sorprendidos, apenas nosotros aprendiendo esta posibilidad de comunicación virtual, y en realidad la respuesta del público ha sido maravillosa, sorprendente. Yo siempre creí que eran los 17 amigos y amigas y las novias de mis hijos las que solo nos iban a ver. Tenemos un promedio de 200, 300 personas en cada una de las funciones. 30 presentaciones a través del festival. Hoy estamos en la víspera. Hoy ya estuvimos en la mañana 2 veces, a las 3 de la tarde, y ahora tenemos 2 jornadas de cuentos de amor. El amor, esa fuerza que ha movido al ser humano, a la civilización, y decía un pensador que es un concepto cultural que tiene que ver con lo fundamental de nuestro ser, de la manera de encontrarnos con el otro, con la otra, porque el amor pues tiene las diversas posibilidades, de la familia, a la pareja, al amor, a la patria, a la paz. Yo no puedo imaginarme a alguien que le tenga amor a la guerra, le tenemos amor a la paz. Y nosotros en los 70, quiero contarle al mundo que en mi departamento que es en Huila casi todo llega tarde. En mayo del 68 francés, que era la juventud al poder, en Francia, llegó aquí a mi ciudad que se llama Neiva, por allá en el año 72, con una sorprendente noticia: había que hacer el amor y no la guerra. Aquella generación comenzamos a llevarle la contraria a la guerra, muchas veces al día. Esta noche, en esta primera jornada, queremos entonces, en esta de cuentos de amor, rendir un homenaje a un amigo que ha sido cómplice en estos sueños de vida y de paz en la cultura. Es Guillermo González Otálora, un compañero escritor, como dije, cómplice de sueños y de posibilidades para la cultura. Su último libro, no es el último, sino el que está publicando, se llama La Casa de los Abuelos. Este es un título bastante recursivo entre los escritores, entre los narradores, y él entonces está caminando en los recuerdos de la casa de sus abuelos. Dice así: la puerta de los abuelos se cerró. Ya nadie la habita. Las noches huérfanas son más tristes y por mucho tiempo la luna no se asoma por allí. Las puertas crecen, las plantas en los recuerdos, y ellas van borrando con el paso del tiempo, y de vez en cuando creemos escuchar los suspiros de la abuela cuando nos veía llegar, alegres, antes de presentir esta casa que se la está comiendo el monte. Gracias, abuelo, por enseñarme tantas cosas y, por sobre todo, acostumbrarme al aroma de las flores cuando les hablo con el cariño que ustedes me enseñaron. El abuelo. El árbol del patio se tronchó para darnos sombra
todo el día. El tamarindo recibía el asiento que recostaba el abuelo todas las tardes para contarnos cómo burló al Mandingas, a la mula del diablo, y le llevó tabaco y aguardiente al Moán, que es aquí entre nosotros el rey del río, para que le regalaran los mejores peces en su atarraya después de la molienda. Mi abuelo, viejo curtido, ya no caminaba a los montes buscando la caza y se resignaba contando historias acompañadas de sus ojos tristes, mirando a lo lejos para recoger sus recuerdos mientras escondía una lágrima de impotencia. Después de mucho tiempo, una sombra que recorría el potrero me avisó que papá Félix iniciaba la marcha por el sendero que no tiene regreso. Mi prisa no lo alcanzó. Me resigné cuando le cerraron los ojos, la boca y le cruzaron sus manos sobre su pecho para que descansara en paz. Su rostro arrugado por tantos años me dejó una sonrisa que parecía burlarse de la vida que dejaba. La abuela. La abuela Margarita era la mujer más bella, de cabello blanco enredado en largas trenzas y además asaba el mejor pan de cuajada de todo el mundo. Contaba cuentos, se adentraba en el monte a traer leña que cargaba sobre su cabeza. Sus manos tejían cinta fina de pindo para los sombreros que vendía los domingos en el mercado del pueblo. Donde comen 4, comen 5, decía. En su casa nunca faltó la comida para el recién llegado. Era como un ser irreal, que todo lo podía. Desde curar una herida hasta hacernos esconder por el miedo al ser que vendría en la noche a llevarnos porque decíamos mentiras. Cuando se marchó, se llevó parte de mi alma. Un día abrimos la puerta y la abuela nos había dejado el amor por la vida. El sabor de las delicias que cocinaba en su fogón de leña y su mirada tierna cuando nos recibía alegre en su casa llena de sabores y de historias. La abuela. Arsenio Portales y Fanny Araluce para entonces llevaban 10 años de casados. Se conocieron cuando Arsenio era un prometedor estudiante de Derecho, con ideas demasiado vanguardistas para su época, y Fanny era una talentosísima y apasionada estudiante de teatro. Los primeros años, Fanny fue quien escogió los colores de la casa de Arsenio y ella. Optó por unos colores más cálidos y un estilo más clásico. Pero conforme pasaban los años, esos colores se iban desgastando, y para la segunda remodelación fue Arsenio quien decidió el estilo. Optó por una gama de colores entre los grises y los azules, y la casa la transformó con un estilo más industrial, moderno. Claro, que lo moderno y lo vanguardista solo se le quedaban a Arsenio en el derecho y la arquitectura, porque en su relación con Fanny era bastante conservador. Para entonces ya le disgustaba el hecho de que ella fuera actriz. No le gustaba eso de que la estuvieran besando y abrazando a otros hombres cada noche. Y por supuesto que no andaba por ahí confesando eso. Su argumento era que Fanny era demasiado transparente y que allí donde debían de estar sus personajes, Ofelia, Julieta, siempre aparecía ella. Sostenía que el verdadero actor debía ser un opaco como ser humano. Y le decía que si ella quería encauzar ese espíritu artístico, se fuera por la literatura o por la pintura. Artes donde ser transparente no era un defecto. Fanny finalmente dejó el teatro, no porque creyera en sus argumentos que él le daba, sino por amor, y se transformó en el ama de casa perfecta.
En esa casa no había una sola mota de polvo y la ropa de Arsenio no tenía una sola arruga. Quizás fue demasiado perfecta para él, que cuando remodeló la casa y cambió los colores, también cambió la cama, o mejor dicho, con quien la compartía. Porque conoció a Rebeca. Y es que Rebeca era una mujer que cuando caminaba la tierra temblaba, que cuando estaba en un lugar hombres y mujeres tenían que verla porque era demasiado atractiva. Ellos se veían los martes, día en el que Rebeca podía también volarse de su esposo. Sí, ella también era casada. Arsenio se inventó un montón de vueltas, de trámites complejos que hacer en la capital para poder viajar todos los martes donde Rebeca. Claro, que le decía a Fanny que no se preocupara, que él la llamaba si algo acontecía. Y por si Fanny llamaba, le daría un número de alguien que tenía indicaciones precisas que darle si llegaba a llamar. Claro que Fanny nunca llamó. El apartamento que tenía con Rebeca era solo unas cuantas cuadras del apartamento que él tenía con Fanny. La esperaba ansioso. Y cuando Rebeca llegaba a casa, el apartamento se incendiaba y ellos comenzaban a hablar al ritmo de las llamas. Y cuando no lo podían soportar más, hacían el amor como si fueran dos adolescentes que apenas están descubriendo todo lo que sus cuerpos pueden ofrecerles. Arsenio revivía cada martes y moría cada miércoles que tenía que volver con Fanny. Cuando estaba de vuelta a casa, le decía a Fanny lo horrible que había sido estar en la capital, lo secos, amargados que eran ellos y lo bueno que era estar en casa. Claro que Fanny lo escuchaba con cariño y atenta. En el segundo aniversario con Rebeca, Arsenio le había mandado a traer unos collares de Italia. Estaba tan ansioso que cometió un montón de imprudencias que Fanny pareció no notar. Cuando llegó a la casa lo esperó más ansioso que de costumbre y Rebeca se demoró más que en otras ocasiones. Pero ella tenía la excusa perfecta y era que también estaba buscándole a él el regalo perfecto. Se lo entregó y cuando Arsenio lo abrió se dio cuenta que era una corbata de franjas grises y azules. Y él aprovechó y le entregó su regalo y cuando Rebeca la abrió se dio cuenta de que eran unos collares hermosos y le dijo que esperara, que se los iba a probar. Rebeca se estaba demorando más que de costumbre en el baño y Arsenio le empezó como esa ansiedad maluca de que algo estaba pasando y le tocó. Ella le dijo que no, que tranquila, que esperara, que ya iba a salir. Cuando se abrió la puerta del baño, Arsenio comenzó a mirar a Rebeca desde los pies porque quería contemplarla toda. Y cuando estuvo en el rostro, el mundo se le quería venir encima. Porque la que salió no fue Rebeca, la que salió fue Fanny. Fanny, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace aquí? ¿Cómo que qué hago aquí, querido mío? Verte, amarte y dejarte que me ames. Fanny se dio cuenta de que el pobre Arsenio no podía producir palabra alguna, que el mundo entero le estaba dando vueltas, así que continuó. ¿Qué no entiendes, Arsenio? Yo soy Fanny y también soy Rebeca. Aquí soy la exactriz Fanny Araluce. En casa soy Fanny A. de Portales, el ama de casa. Aquí soy opaca como ser humano. En casa soy transparente. No, Fanny, no, y tu pelo, y tus ojos, y tu voz, Fanny, tu voz. Amor, una peluca bien apretada, lentes de contacto y unas muy buenas clases de técnica vocal, entrenamiento que le dicen. No, Fanny, me engañaste.
Arsenio, veo que no lo estás entendiendo. Tú llevas engañándome conmigo misma los últimos 2 años. Y hoy te digo, querido mío, te quedas conmigo o te divorcias de mí. Porque esta situación no me la aguanto más. Además de eso, mi amor, después de haber tenido esta obra en cartelera los últimos 2 años, después de este éxito dramático, yo te aviso, Arsenio, que vuelvo al teatro. Sin saber que existías, te deseaba. Y antes de conocerte, te imaginé. Llegaste en el momento en que lo esperaba. No hubo sorpresa alguna cuando te hallé. El siempre adiós, cuentos de amores fatales, difíciles y extraños en tiempo de bolero. Las mujeres de la edad de mis tías, de mi mamá, las muchachas volantonas, antes de mediados del siglo pasado, encontraron que después del pasillo, que era la música un poco como el reggaetón de aquellos tiempos, porque los suegros vivían bravos porque bailaban disque pegados, encontraron por las emisoras de mi departamento, en su pueblo, en mi pueblo, el bolero. Canciones de amor que en las pequeñas fiestas del pueblo se bailaba más pegado que el pasillo. Este es un cuento de aquellos tiempos. Este es el cuento de Aminta y su amante, porque en mi pueblo andaba un vampiro suelto. Aminta era la mujer más amada por todos los hombres de todas las edades del pueblo. Aminta tenía 37 años, pero había quedado viuda desde los 17. Y es que cuando Aminta tenía 17 años, bueno, ya sabemos que las mujeres desde los 15 se ponen tan bonitas, que cualquier cosa que se hacen les queda maravilloso. Se ponen que se salen por entre las costuras de la ropa de las bonitas. Aminta tuvo 2 enamorados. Los 2 le propusieron que querían casarse con ella. Ella dijo que lo iba a pensar muy bien y al otro día le dijo a uno de ellos que sí. Se realizó la boda, pero el matrimonio duró 3 días. 3 días, porque una noche de aquellas de mi pueblo sucedió una cosa que en este país ya no viene sucediendo. Y es que tarde en la noche golpearon en la ventana pequeñita del cuarto donde Aminta y su marido dormían. Y cuando su esposo se levantó en traje de Adán y abrió la ventana, alguien misteriosamente le zampó un tiro en la frente, dejando viuda a Aminta por los siguientes 20 años. Aminta era la mujer más amada por todos los hombres de todas las edades de mi pueblo. Cuando ella venía de su casa a la tienda a afiar, todos los hombres se hacían al lado y lado de la calle real y sostenían la respiración como 15 minutos para verla pasar. De tal manera que no alcanzaban sino a volver a tomar aire cuando ella subía, para todos detenerse en la cabellera y soñar en el resto del cuerpo de Aminta. Pero vayan ustedes a ver que un buen día, vean ustedes, la Aminta, no disque viuda y sola, dicen que tenía varios chupones, moretones en partes sospechosas del cuerpo, y se regó el cuento. Dice que, miren, Aminta, debe ser que tiene amante. ¿Amante? Ni siquiera caballo grande,
el hombre más tumbaloca de mi pueblo y de 7 pueblos alrededor, podía demostrar que Aminta le hubiera parado bola, es decir, que hubiera siquiera tenido una mirada ante las solicitudes de él. Eran los tiempos en que los muchachitos que no hacen caso y se acuestan muy tarde en la noche, dijeron que una sombra extraña los había sacado corriendo. Una sombra extraña con el cabello largo y los caninos afuera. La gente de la zona rosa de mi pueblo, que es un poco más pequeñita que la de esta ciudad, porque es que allá es un billar y un granero, dijeron que tarde en la noche los jugadores de billar habían visto por la ventana asomarse una figura siniestra con el pelo largo, los caninos afuera, y que era igualitico al difunto marido de Aminta. Entonces se regó el cuento en el pueblo que había un vampiro suelto. ¿Cómo sería que la revista Vea, que es la revista más seria de investigación cultural de este país, mandó reporteros? Las fotos están en su archivo, donde la gente dice que colgaba corbatas, fotos, cosas, contras. En el viejo Samán del pueblo, contras contra los vampiros. La gente ya no dormía. Entonces el cura Poveda, el cura de mi pueblo de aquellos tiempos, en la misa del viernes dijo: ¡pecado mortal! Hemos de ir el domingo para demostrarle que el difunto marido de Aminta está en su tumba y que los vampiros no existen. Por si acaso le dijo al sacristán que pintara una cruz roja en la entrada de la casa cural afuera, pero que no le fuera a contar a nadie. Por si acaso el sacristán le dijo a su mujer que pintara una cruz roja adelante y otra atrás, pero que no le fuera a contar a nadie. Así que como nadie le contó a nadie, el sábado por la noche estaba todo el pueblo pintando cruces rojas en las entradas, en las salidas. ¿Cómo sería que pintaban cruces rojas en las puerticas y en las ventanitas de los cuadros de decoración? Porque vaya usted a saber por dónde es que se van a meter los vampiros. Y el domingo no había sino un alma en el pueblo. Todo el mundo estaba en el cementerio y a la hora señalada fue abierta la tumba. Y en efecto, allí estaba enterito, después de 20 años, el difunto marido de Aminta, con el pelo largo y los caninos afuera. Entonces comenzó la discusión de cómo matar a aquel vampiro. Unos dijeron que era bueno seguir las enseñanzas de las películas de Hollywood, donde se demostraba que con una estaca en el corazón no hay vampiro que sobreviva. Otros dijeron que era mejor partirlo en pedacitos y quemarlo, cremarlo. Ganaron los de las enseñanzas de las películas de Hollywood clavándole una estaca en el corazón. La siguiente discusión era quién le iba a clavar la estaca en el corazón al vampiro. Entonces buscaron al tonto Parménides, mi tío. Y él dijo que era tonto, pero no pendejo, y con difuntos no se metía. Así le estaban ofreciendo 5.000 pesos, que era un platal en aquellos tiempos. Entonces, como nadie se atrevió, la tumba nuevamente fue cerrada, con 7 clavos benditos de plata, lavada con agua bendita. Y el pueblo, con algún sentimiento de frustración, poco a poco comenzó su camino para volver. Y Aminta no había querido ir, por supuesto, aquel día al cementerio. Aminta se quedó en su casa, duró encerrada mucho tiempo, pero dicen los poetas y los cantantes que el otro enamorado de Aminta, que sin pruebas había sido encerrado durante muchísimos años, recién había quedado libre y andaba escondido en los montes. Andaba revelado en los montes, diciéndole a Aminta que ya que todo esto había pasado, ¿por qué los dos no se iban a vivir juntos este resto de eternidad? El día que cruzaste por mi camino, tuve el presentimiento de algo fatal, y esos ojos me dije son mi destino, y
brazos morenos son mi hogar. Sin saber que existías, te deseaba. Y antes de conocerte, te imaginé. La besera había aprendido el oficio de sus abuelos. Solo ella sabía dónde recoger los mejores besos. Por ejemplo, se iba a la puerta del colegio cuando los padres iban a despedir a sus hijos o a las estaciones de tren, y ahí recogía los besos castos y puros, pero también los sabía de los más picantes. Para esos se iba al parque, allí al banco más oscuro donde no había farola, y ella hacía así como si fuera a saludar a alguien, y ahí se le quedaba el beso pegado, como si se tratara de un imán. Luego lo recogía y lo metía en el canasto, y al final del día, cuando el canasto estaba bien repleto, los llevaba a casa de Fermín. Fermín también había aprendido el oficio de sus abuelos. Él tenía una pequeña cabaña al final del pueblo, y allí dentro de la cabaña había muchísimas estanterías, y en cada estantería cientos de tarros de vidrio. Y en los tarros de vidrio, agua. Agua de lluvia, agua de mar y agua de río. Ella llegaba allí y volcaba el canasto con mucho cuidado, porque los besos son muy delicados, y después hacía pequeños montoncitos con ellos. Mientras tanto, Fermín la miraba. Porque a Fermín le encantaba cómo ella hacía su trabajo. Después él agarraba los montoncitos de besos y los metía en los tarros de vidrio, los tapaba y les ponía una etiqueta: esencia de besos. Yo supongo que todo el mundo sabe para qué sirve la esencia de besos, pero como siempre hay algún despistado o despistada, os lo contaré. La esencia de besos lo cura todo, pero especialmente está indicada para curar el frío, el resfriado, pero también para cuestiones del alma. Cura la soledad, la tristeza, el desamor. Dicen que un beso, un buen beso, abriga mucho más que cualquier tricota de lana. Sí, para eso servía, y la gente lo usaba mucho, muchísimo. Pero un día, ese día que siempre sucede en los cuentos, apareció por el pueblo un señor vendiendo relojes. Y claro, por la novedad todo el mundo se compró un reloj. En el reloj decía a la hora que había que despertarse, a la hora que había que desayunar, a la hora que había que ir a trabajar, a la hora que había que almorzar, a la hora de la siesta, a la hora de dormir. Lo decía todo. Todo. Todo menos la hora a la que había que darse un beso. Así que, de repente, un día apareció la besera en casa de Fermín, desesperada, llorando, desolada, y Fermín no sabía qué hacer con ella, no sabía cómo calmarla. ¡Ay! No sabía qué pasaba, y ella, sin mediar palabra, simplemente volcó el canasto en la mesa y de allí no salió ni un mísero besito. Entonces Fermín se dio cuenta que tenía que hacer algo. La agarró de los hombros y en un ojo la apartó, la miró y se dio cuenta de que no le había caído mal, así que en el otro ojo para que dejara de llorar. Y sí que dejó de llorar. Así que siguieron. Tantos besos, que ni se preocuparon de recogerlos, porque sabían que a partir de ese día iba a haber muchos más. Y sí, a partir de ese día hubo muchos más, y también cambiaron algo en la etiqueta del producto. Sí, ahora en la etiqueta ponía esencia de besos, producto casero.
Viva la palabra viva. 17º Festival Internacional de Narradores de Historias, porque no solo de pan vive el hombre, también vive del cuento.